de un exiguo interés, con el compromiso de restituirlos al primer requerimiento. Si, después de haberlos manejado durante largo tiempo, no está más en condiciones de devolverlos, consolida la deuda que flota entre sus manos. Sé lo que significa esto. El Estado dice a los depositantes: queréis vuestro dinero, ya no lo tengo, tenéis la renta. Precisamente, y consolida de la misma manera todas las deudas que no puede redimir. Consolida los bonos del tesoro, las deudas contraídas con las ciudades, con los bancos, en suma todas aquellas que muy pintorescamente se llaman la deuda flotante, porque se compone de créditos con asiento indeterminado, y cuyo vencimiento es más o menos próximo. Tenéis medios singulares para liberar al Estado. ¿Qué podéis reprocharme? ¿Hago acaso algo distinto de lo que hacen los demás? Si todo el mundo lo hace, sería preciso, en efecto, ser muy duro para reprochárselo a Maquiavelo. No os menciono ni la milésima parte de las combinaciones que es posible emplear. Lejos de temer el acrecentamiento de las rentas perpetuas, quisiera que la riqueza pública en pleno estuviese invertida en rentas. Haría que las ciudades, las comunas, los establecimientos públicos convirtiesen en rentas sus inmuebles o sus capitales mobiliarios. El interés mismo de mi dinastía me ordenaría adoptar estas medidas financieras. No habría en mi reino un solo escudo que no estuviese sujeto por un hilo a mi existencia. Más, aún desde este punto de vista fatal lograréis vuestro propósito. ¿No os precipitáis de la manera más directa, a través de la ruina del Estado, a vuestra propia ruina? ¿No sabéis que en todas las naciones de Europa existen vastos mercados de fondos públicos, donde la prudencia, la sabiduría, la probidad de los gobiernos se pone en subasta? De la manera en que manejáis vuestras finanzas, vuestros fondos serían rechazados con pérdida en los mercados extranjeros, y se cotizarían a los precios más bajos aún en la bolsa de vuestro propio reino. Estáis en un flagrante error. Un gobierno glorioso, como sería el mío, no puede sino gozar de amplio crédito en el exterior. En el interior, su vitalidad dominaría todos los temores. No quisiera, por lo demás, que el crédito de mi estado dependiese de las congojas de algunos mercaderes. Dominaría a la bolsa por medio de la bolsa. Todavía más. Tendría establecimientos de crédito gigantescos, instituciones en apariencia para prestar a la industria, pero cuya función más real consistirá en sostener la renta. Capaces de lanzar sobre la plaza de títulos por 400 o 500 millones, o de enrarecer el mercado en las mismas proporciones, esos monopolios financieros serán siempre dueños de la situación. ¿Qué opinas de esta combinación? ¿Cuántos buenos negocios realizarán en esas casas vuestros ministros, vuestros favoritos, vuestros amantes? ¿Queréis decir que vuestro gobierno va a realizar operaciones bursátiles al amparo del secreto de Estado? ¿Qué estáis diciendo? Explicadme si no la existencia de tales casas. En tanto permanecíais en el terreno de las doctrinas, uno podía equivocarse acerca del verdadero nombre de vuestra política. Desde que estáis en las aplicaciones, ya no es posible. Vuestro gobierno será único en la historia. Nadie podrá jamás calumniarlo. Si alguien en mi reino se atreviese a decir lo que acabáis de sugerir, desaparecería como fulminado por un rayo. El rayo es un magnífico argumento. Os hace feliz tenerlo a vuestra disposición. ¿Habéis concluido con las finanzas? Sí. La hora avanza a pasos agigantados. Cuarta parte. Diálogo 22. Antes de haberos escuchado, no conocía bien ni el espíritu de las leyes, ni el espíritu de las finanzas. Os debo el haberme enseñado uno y otro. Tenéis en vuestras manos el más grande de los poderes de los tiempos modernos, el dinero. Podéis procuraros con él casi todo cuanto deseáis. Con tan prodigiosos recursos haréis sin duda grandes cosas. Ha llegado por fin el momento de demostrar que el bien puede surgir del mal. Es, en efecto, lo que me propongo demostraros. Veamos, pues. La más grande de mis buenas obras será ante todo el haber proporcionado a mi pueblo la paz interior. Bajo mi reinado se reprimen las malas pasiones, los buenos se tranquilizan y los malvados tiemblan. A un país desgarrado antes de mí por las facciones, le he devuelto la libertad, la dignidad, la fuerza. Después de haber cambiado tantas cosas, ¿no habréis por ventura cambiado el sentido de las palabras? La libertad no consiste en la licencia, así como tampoco la dignidad y la fuerza consisten en la insurrección y el desorden. Mi imperio, apacible en el interior, será glorioso en el exterior. ¿Cómo? Haré la guerra en las 4 partes del mundo. Cruzaré los Alpes, como Aníbal. Guerrearé en la India, como Alejandro. En Libia, como Escipión. Iré al Atlas y al Taurus, desde las riberas del Ganges hasta las del Mississippi al río Amur. La muralla china se derrumbará ante mi nombre. Mis legiones victoriosas defenderán, en Jerusalén, la tumba del Salvador. En Roma, al vicario de Jesucristo. Sus pasos aullarán en el Perú el polvo de los incas, en Egipto las cenizas sesestrosis, en Mesopotamia las de Nabucodonosor. Descendiente de César, de Augusto y Carlomagno, vengaré, en las orillas del Danubio, la derrota de Varus. En las del Adigio, el desastre de Canes. En el Báltico, los ultrajes de los normandos. Dignaos deteneros, os lo imploro. Si así vengáis las derrotas de todos los grandes capitanes, no daréis abasto. No os compararé con Luis XIV, a quien Boileau decía: gran rey, cesa de vencer y ceso de escribir. Esta comparación os humillaría.
Os concedo que ningún héroe de la antigüedad ni de los tiempos modernos podría compararse con vos. Empero, no se trata de esto. La guerra en sí misma es un mal. En vuestras manos sirve para hacer soportar un mal más grande aún, la servidumbre. ¿Dónde está, entonces, en todo esto el bien que me habéis prometido hacer? No es caso de valerse de equívocos. La gloria es ya por sí mismo un inmenso bien. Es el más poderoso de los capitales acumulados. Un soberano que posee la gloria posee todo lo demás. El terror de los estados vecinos, el árbitro de Europa. Su crédito se impone invenciblemente, pues por más que hayáis perorado acerca de la esterilidad de las victorias, la fuerza jamás abdica sus derechos. Se simulan guerras de ideas, se hace despliegue de desinterés y, un buen día, se termina por apoderarse de una provincia que se codicia y por imponer un tributo de guerra a los vencidos. Mas, permitidme, en ese sistema está perfectamente bien actuar así, si se puede. De lo contrario, la profesión militar sería necia en demasía. Al fin. ¿Veis cómo nuestras ideas comienzan a aproximarse un tanto? Sí, como el Atlas y el Taurus. Veamos las otras grandes obras de vuestro reinado. No desdeño tanto como vos lo parecéis creer un paralelo con Luis XIV. Creo tener más de una semejanza con ese monarca. Como él, haría construcciones gigantescas. Sin embargo, en este terreno, mi ambición llegaría mucho más lejos que la suya y que la de los potentados más famosos. Quisiera demostrar al pueblo que los monumentos cuya construcción otrora exigía siglos, los levanto y en pocos años. Los palacios de los reyes que me precedieron caerán bajo el martillo de los demoledores para volver a alzarse rejuvenecidos por formas nuevas. Derrumbaré ciudades enteras para reconstruirlas de acuerdo con planes más regulares, para obtener más armoniosas perspectivas. No podéis imaginaros hasta qué punto las construcciones ligan los pueblos a sus monarcas. Se podría decir que perdonan fácilmente que se destruyan sus leyes a condición de que se les construyan mansiones. Veréis, además, dentro de un instante, que las construcciones sirven para fines de singular importancia. Y después de construir, ¿qué pensáis hacer? Os corre demasiada prisa. ¿Acaso el número de las buenas acciones es ilimitado? ¿Queréis decirme, os lo ruego, si desde Sestrosis hasta Luis XIV, hasta Pedro I, los dos puntos cardinales de los grandes reinados no fueron la guerra y las construcciones? Es verdad, mas se han visto, sin embargo, soberanos absolutos que se preocuparon por dictar buenas leyes, por mejorar las costumbres, por introducir en ellas la sencillez y la decencia. Los hubo que se preocuparon por el orden de las finanzas, en la economía, quienes procuraron dejar tras de sí instituciones perdurables, paz y tranquilidad, y aún algunas veces la libertad. Oh, todo eso se hará. Si vos mismo acabáis de reconocer que los soberanos absolutos tienen sus lados buenos. Ay. No en demasía. Tratad, no obstante, de probarme lo contrario. ¿Podéis nombrarme alguna buena? Daré un impulso prodigioso al espíritu de empresa. Mi reinado será el reinado de los negocios. Encauzará la especulación por vías nuevas y hasta entonces desconocidas. Hasta se aflojarán algunas de las clavijas de mi administración. Eximiré de reglamentaciones a una multitud de industrias. Los carniceros, los panaderos, los empresarios teatrales serán libres. ¿Libres de hacer qué? Libres de amasar el pan, libres de vender la carne y libres de organizar empresas teatrales, sin el permiso de la autoridad. No sé lo que esto significa. En los pueblos modernos la libertad de la industria es parte del derecho común. ¿No tenéis nada mejor para enseñarme? Me ocuparé sin cesar del bienestar del pueblo. Mi gobierno le procurará trabajo. Dejad que el pueblo lo encuentre por sí mismo, será mejor. Los poderes políticos no tienen derecho a ganar popularidad con los dineros de sus súbditos. Las rentas públicas no son otra cosa que una cotización colectiva, cuyo producto solo debe utilizarse para los servicios generales. Las clases obreras, cuando se las habitúa a depender del Estado, caen en el envilecimiento. Pierden su energía, su entusiasmo, su capacidad mental para la industria. El salario estatal les sume en una especie de vasallaje, del que ya no podrán salvarse sino destruyendo al Estado mismo. Vuestras construcciones engullen sumas enormes en gastos improductivos, enrarecen los capitales, matan a la pequeña industria, aniquilan el crédito en las capas inferiores de la sociedad. Al término de todas vuestras combinaciones, se alza el hambre. Haced economías y construid después. Gobernad con moderación, con justicia, gobernad lo menos posible y el pueblo no tendrá nada que reclamaros porque no tendrá necesidad de vos. Ah. Con qué fría mirada contempláis las miserias del pueblo. Los principios de mi gobierno son muy otros. Llevo dentro de mi corazón a los seres sufrientes, a los humildes. Me indigno cuando veo a los ricos proporcionarse placeres inaccesibles a la mayoría. Haré todo cuanto esté a mi alcance por mejorar la condición de los trabajadores, de los jornaleros, de los que se doblegan bajo el peso de la necesidad social. Bueno, pues, comenzad entonces por darles los recursos que afectáis a los emolumentos de vuestros altos dignatarios, de vuestros ministros, de vuestros personajes consulares. Reservadles las larguezas que a manos llenas prodigáis a vuestros pajes, a vuestros cortesanos, a vuestras queridas. Haced más aún, renunciad a la púrpura, cuya sola visión es una afrenta a la igualdad de los hombres.
Desembarazaos de los títulos de majestad, alteza, excelencia, que en los oídos orgullosos penetran como clavos ardientes. Llamaos protector como Cromwell, pero realizad los hechos de los apóstoles. Id a vivir a la choza del pobre, como Alfredo el Grande, a dormir en los hospitales, a acostaros como San Luis en los lechos de los enfermos. Es demasiado fácil practicar la caridad evangélica cuando uno pasa la vida en medio de festines, cuando descansas por la noche en lechos suntuosos, en compañía de hermosas damas, cuando al acostarse y al levantarse lo rodean a uno grandes personajes que se apresuran a ponerle la camisa. Sed padre de familia y no déspota, patriarca y no príncipe. Si este papel no os sienta, sed jefe de una república democrática, conceded la libertad, introducidla en las costumbres de viva fuerza, si ese es vuestro temperamento. Sed licurgo, sed Agesilas, sed un Graco. Mas no sé qué es esa civilización amorfa en la que todo se doblega, todo palidece al lado del príncipe, en la que todos los espíritus son arrojados en el mismo molde, todas las almas en el mismo uniforme. Comprendo que se aspire a reinar sobre los hombres, no sobre autómatas. He aquí un arranque de elocuencia que no puedo detener. Son frases como estas las que derrocan a los gobiernos. Jamás tenéis otra preocupación que la de manteneros en el poder. Para poner a prueba vuestra devoción por el bien público, bastaría pediros que descendierais del trono en nombre del bienestar del Estado. El pueblo, del cual sois el elegido, no tendrá más que expresar su voluntad en tal sentido para saber el caso que hacéis de su soberanía. Qué extraña pregunta. ¿Acaso no le resistiría por su propio bien? ¿Qué podéis saber? Si el pueblo está por encima de vos, ¿con qué derecho subordináis su voluntad a la vuestra? Si sois libremente aceptado, si sois no justo, sino tan solo necesario, ¿por qué lo esperáis todo de la fuerza y nada de la razón? Hacéis bien en temblar sin cesar por vuestro reinado, pues sois de los que duran un día. Un día. Duraré toda mi vida, y durarán tal vez, después de mí, mis descendientes. Ya conocéis mi sistema político, económico y financiero. ¿Queréis saber cuáles serán los últimos medios con cuya ayuda hundiré hasta lo más profundo del suelo las raíces de mi dinastía? No. ¿Os rehusáis a escucharme? Estáis vencido. Vuestros principios, vuestra escuela y vuestro siglo. Ya que insistís, hablad, mas que este diálogo sea el último. Diálogo 23. No respondo a ninguno de vuestros arrebatos oratorios. Los arranques de elocuencia nada tienen que hacer aquí. Decir a un soberano, ¿tendríais a bien descender de vuestro trono por la felicidad del pueblo? ¿No es esto una locura? O decirle si no, puesto que sois una emanación del sufragio popular, confiaos a sus fluctuaciones, permitid que se os discuta. ¿Os parece posible? ¿Acaso no es la ley primera de todo Estado constituido el defenderse, no solo en su propio interés, sino en el interés del pueblo que gobierna? ¿No he realizado por ventura los mayores sacrificios que es posible hacer a los principios de igualdad de los tiempos modernos? Un gobierno emanado del sufragio popular no es, en definitiva, la expresión de la voluntad de la mayoría. Cuando este principio se ha adentrado en las costumbres, ¿conocéis el medio de arrancarlo? Y si no es posible arrancarlo, ¿conocéis algún medio de realizarlo en las grandes sociedades europeas, excepto por obra de un solo hombre? Soy severo en cuanto a los métodos de gobierno. Indicadme otro medio de ejecución, y si no existe ningún otro más que el poder absoluto, decidme cómo depurar a ese poder de las imperfecciones a que su principio lo condena. No, no soy un San Vicente de Paúl, porque lo que mis súbditos necesitan no es un alma evangélica sino un brazo fuerte. Tampoco soy un Agesilas, ni un Graco, porque no vivo entre espartanos ni entre romanos. Vivo en el seno de sociedades voluptuosas, donde el frenesí de los placeres va de la mano de las armas, los arrebatos de la fuerza con los de los sentidos, que rechazan toda autoridad divina, toda autoridad paterna, todo freno religioso. Soy y por ventura quien ha creado el mundo en cuyo medio vivo. Si soy quien soy, es porque él el tal cual es. ¿Tendré acaso el poder de detener su decadencia? No, todo cuanto puedo hacer es prolongarle la vida porque, abandonarlo a sus propias fuerzas, se disolvería más rápidamente aún. Tomo esta sociedad por sus vicios, porque solo me presenta vicios. Si tuviese virtudes, la tomaría por sus virtudes. Empero, si principios austeros pueden insultar mi poderío, ¿puede acaso desconocer los servicios reales que presto, mi genio y hasta mi grandeza? Soy el brazo, soy la espada de las revoluciones que el soplo precursor de la destrucción final dispersa. Reprimo las fuerzas insensatas que no tienen en el fondo otro móvil que la brutalidad de los instintos, que, bajo el velo de los principios, se abalanzan sobre el botín. Si disciplino estas fuerzas, si detengo, aunque solo sea durante un siglo, su expansión en mi patria, no seré digno de ella. No puedo siquiera aspirar al reconocimiento de los estados